La primera clase, por suerte, ustedes van a iniciar con la primera clase. Están divididos en dos, hay un colega que va a comenzar con la segunda clase, creo, superior, pero nosotros vamos a empezar con la primera clase, que es justamente verificar lo que va a ser la anamnesis de la historia clínica del capítulo de urogenital, o sea, génito binario o urogenital. Entonces vamos a revisar el contexto en el cual ustedes tienen que recordar la parte de fisiopatología y la parte de anatomía. Anatomía y fisiología y fisiopatología que he llevado, y esto va a ser utilizado para poder ver síntomas y signos de origen urogenital. Tienen que tomar conciencia ustedes en el hecho de que tienen que ejercitarse en hacer historias clínicas. El mayor problema que yo veo, no solamente de los alumnos de este ciclo, sino de los ciclos posteriores, y del interno y del residente que recién está entrando a hacer la especialidad, es que no tienen la aceptación, no les interesa mucho la historia clínica. Y se van de frente a revisar exámenes auxiliares, exámenes complementarios, radiología, imagenología, laboratorio. Y la medicina no es esa. Del 100% de médicos que salgan de esta universidad y de todas las universidades, ingresan a la especialización solamente el 10%, y se va acumulando cada vez más. Y si nosotros no manejamos adecuadamente, nuestra semiología, nuestra historia clínica, nos angustiamos, siendo médicos ya, de no poder saber conversar con el paciente. Y ya ni siquiera los miramos, marcamos check, como lo hacen en muchas clínicas. Y dejamos de ser médicos de verdad. Entonces lo que le pedimos a ustedes a partir de este curso es que ustedes conversen con su paciente, examinen a su paciente y utilicen el esquema de la historia clínica para poder desarrollar justamente estos hechos. Entonces, ya estamos en el quinto capítulo, estamos entrando al quinto capítulo y ustedes debieran ya tomar conciencia de saberse de memoria el esquema de la historia clínica. Esa historia clínica que le decimos a todos desde el primer inicio de clases, eso debemos conocer. Porque si no vamos a vivir amputados, invalidados, buscando que nos den la historia clínica todas las partes para poder llenar. No todos los hospitales tenemos la suerte de tener esos elementos. Entonces, y es más, ustedes también cuando conversan con sus pacientes no van a estar mirando a ver qué me toca preguntarle. Eso es una evolución, una práctica de conversación entre el médico y el paciente. Y es muy simpático y muy bonito porque si lo hacemos correctamente, podemos llegar a síndromes, que es la parte que ahora le estamos viendo, síndromes. Y después van a llegar a ser lo que se denomina diagnóstico diferencial de enfermedad. Todo lo que ustedes van a aprender en 7 años es para que lo utilicen en 10 segundos. Doctor, ¿pero eso es posible? Sí es posible. Sí es posible. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante recordarles. Y vamos a pasar ahora sí a la parte de urogenital, la primera clase. La ectoscopía ya saben que es la primera impresión que el médico tiene del paciente, y en este caso lo que vemos en esta persona, en este pequeño humano, ¿no?, es el abdomen, ¿no? Y cualquiera podría decir que es un abdomen que tiene que ver con ascitis o con el aumento del volumen del mismo. También pueden ver los ojos, ¿no?, la zona de los ojos, ¿no?, la zona de declive, en la cual la característica del edema de origen nefrológico es eso, porque el líquido intersticial en este caso se va a la parte de los declives, a los tejidos laxos, y por lo tanto tiene usted edema palpebral, tiene ascitis, tiene miembros inferiores a veces, y fundamentalmente la zona más declive de nuestro cuerpo, la región lumbar, la región de las caderas. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho en cuenta al examinar a nuestros pacientes en el cual pensamos que hay edema. Pero en este caso la ectoscopía es la primera impresión del paciente. ¿Qué vemos en él? La fascia botagada, ¿no?, una carita ensanchada, la palidez terrosa, hay palideces de diferentes
características. En la parte nefrológica, esta característica es terrosa, un poquito pálido, pero tirando para la tierra, ¿no? Y el edema generalizado en el que puede entrar un paciente, sobre todo cuando hay un síndrome que van a revisar posteriormente, el síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico también tiene edema, pero tiene otras características. Entramos a la afiliación, ¿no? Ya saben ustedes que de acuerdo a la edad, los signos y los síntomas pueden ser los mismos, pero las patologías pueden cambiar. En este caso estamos revisando lo que es epidemiología, ¿no? Incidencia y prevalencia de las enfermedades. Eso van a verlo más adelante. De acuerdo al sexo masculino o femenino también hay predilección por el mismo. Por decirles, ¿no? Las infecciones urinarias es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Ya la van a ver más adelante. También tenemos que ver el lugar de procedencia. La temperatura ambiental puede condicionar enfermedades de tipo renal, sí. La ocupación, ¿no? En la ocupación tenemos que valorar cómo es el gasto energético, cómo es el gasto de valoración de líquidos corporales, del intersticio y del vascular. Acuérdense ustedes que el extracelular tiene que ver con dos partes, ¿no es cierto? Dos campos, el vascular y el intersticial. Normalmente están en equilibrio, ¿no? Con una cero de equilibrio, ¿no? Pero cuando uno de ellos se eleva o baja o disminuye, entonces pasa el líquido hacia el intravascular, aumentando la circulación vascular y por lo tanto teniendo problemas cardiovasculares, o pasando al intersticio, donde la mayor cantidad de ellos es de tipo edema. También vamos a revisar en este momento términos que van a acuñar en su vida diaria de médicos. Seguro muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero yo voy haciendo un diccionario de términos médicos, de términos que ustedes deben conocer, ¿no? Cuando orinamos, el término normal es orinar. Lógicamente, por razones sociales, hemos cambiado la dicción y nos hemos quedado hasta en los libros la traducción micción, pero el término es orinar. Y al orinar tenemos características que pueden variar unas de otras, produciendo disuria, polaquiuria, poliuria, icturia, anuria, tenemos vesical. Ya lo vamos a revisar en este momento. Respecto a la orina, ¿no? El aspecto, el color, el volumen, el chorro de orina tiene que ser evaluado conversando con nuestro paciente. ¿Qué aspecto tiene su orina? ¿Es turbia? ¿Es clara? ¿El color es amarillo? ¿Es muy oscuro? Sabemos que el color de la orina es ámbar. La orina tiene un color igual que la sangre, se le denomina subgénesis. Subgénesis quiere decir que es propio del elemento que estamos revisando. Es propio, eso se llama subgénesis, ¿no? Entonces la orina tiene un color, un aspecto y un olor subgénesis. El volumen urinario, a mí me interesa el volumen urinario, ustedes ya saben, de 24 horas. ¿Cuánto orino? ¿No? De 6 de la mañana de un día a 6 de la mañana del día siguiente, el volumen de 24 horas. ¿No? La frecuencia urinaria puede cambiar con la edad, con el sexo, con la ocupación, ¿no? Entonces, lo que nos interesa fundamentalmente es la orina de 24 horas, el volumen. Cuando ya vemos pacientes de edad mayor, ¿no? Tenemos que preguntarles al orinar cómo es su chorro urinario. ¿Es fuerte? ¿Es disminuido o débil? El chorro urinario, o sea, el caudal con el que sale la orina. Muy bien. Otro elemento signologico y sintomático es la fiebre. Acuérdense ustedes del síndrome febril. Muy bien. La fiebre nos orienta a qué nivel de proceso anómalo está el paciente. Si es infección urinaria alta o es baja. Ya vamos a verlo nuevamente. Y nos va a orientar también a padecimientos renales, ¿no? La pielonefritis y la tuberculosis renal, ¿no? Entre otras. Estoy haciendo recién una recapitulación para pasar a conversar de este mismo. Les decía al inicio que el edema tiene características desde el punto de vista renal, porque se acumulan los párpados, ¿no? En las extremidades, es permanente y no disminuye en el decúbito.
Eso nos diferencia fundamentalmente con el edema cardiovascular. Miren ustedes, preguntando al paciente nomás ya podemos definir edema. En la anamnesis podemos definir edema, con las posibilidades de qué tipo de edema estamos. Ya ustedes saben que hay más edema hepático, ¿no? Edema nutricional y edema linfático, ¿no? Eso ya lo saben. El dolor. Hay una molestia localizada en la región lumbar y que puede confundirse con patologías musculares de la columna vertebral. La gran mayoría de veces que el paciente viene y me dice, me duele el riñón, no es cierto. La gran mayoría de veces es osteoarticular o muscular de esa región, porque si le doliera el riñón, la cosa es grave. El riñón duele cuando hay distensión de la cápsula renal, o sea, cuando aumenta de tamaño. Y para que aumente de tamaño el riñón, pues la enfermedad es grave, no va a venir caminando. Ya es un paciente que tiene otras manifestaciones que acompañan a ese dolor renal. Porque normalmente el riñón como riñón no duele, duele cuando crece. Puede tener cáncer al riñón y si no ha crecido, no duele. La distensión es lo que hace que duele el riñón. Por lo tanto, la gran mayoría que viene un paciente tiene dolor osteoarticular o muscular de esa región, la gran mayoría, el 90%. Después tenemos el dolor reno-ureteral. Les decía siempre a los muchachos que el dolor en el abdomen tenemos que diferenciar los diferentes órganos que hemos visto. Muy bien, vamos a ir solamente a la zona uretral y de vejiga. ¿Saben ustedes que la luz pequeña, de calibre pequeño, le llamamos cólico? Porque hay una contracción, ¿no? Porque hay un espacio. Entonces, el cólico, que también es vesicular, que también es apendicular, cuando pasamos a la vía urinaria, justamente el espasmo ureteral, desde la pelvis renal hasta llegar a la entrada de la vejiga, dolor tipo cólico. La contracción de la vejiga, a pesar que es una vasija muscular, es tipo cólico. Y la uretra, la parte final del aparato urogenital, también duele por la contracción. Entonces, todo el árbol urinario, el dolor es espasmódico, es tipo cólico. Ya vamos a ver más adelante las características de cada uno de ellos de acuerdo a la intensidad y a la gradación. El dolor uretral, disculpen, el dolor uretra, ya estamos en la parte final, ¿no? También es de tipo intenso, ¿no? Y puede ser por una inflamación severa generalmente en relación a la orina, a la misión. La uretra, la gran mayoría de veces duele cuando el paciente orina y a esto le llamamos disuria. Cuando el paciente está orinando y le duele al miccionar orinar, a esto le llamamos disuria. ¿Ya? Disuria. La disuria puede ser al inicio, puede ser durante todo el chorro urinario o puede ser al final. La gran mayoría de casos está ligado al litiasis, al cálculo o piedrita que le decimos. Esa parte de la uropatía obstructiva la vamos a conversar conmigo también al final del capítulo. Yo inauguro el capítulo y también cierro el capítulo. ¿Ya? Ahí está el esquema del aparato urinario. Eso es muy importante. ¿Ya? Acá miren ustedes, tienen el riñón, tienen la corteza renal, tienen la pelvis renal, tienen el uréter, que también tiene sus partes, ¿no? Recuerda la curvatura que se da en el abdomen, ¿no? Tiene, ¿no?, curvaturas fisiológicas, ¿no?, en la que el uréter asciende hacia la región anterior del abdomen, ¿no? Después nuevamente se va hacia atrás e ingresa por la parte posterior de la vejiga. Entonces, esto nos va a servir para decirles que tenemos entonces manifestaciones clínicas del aparato urinario alto y bajo. Alto, riñón
perirenal y uréteres. Bajo, vejiga y uretra. Así se dividen las lesiones, las patologías del aparato urinario. Disuria, polaquiuria, urgencia misional, tenemos vesical, dolor suprapúbico. Vamos a definir, creo que lo tengo así. Entonces, miren ustedes. Acá les estoy haciendo una recapitulación de lo que les estaba conversando hasta ahora y que después vamos a definir alguno de ellos. Los síntomas del urinario bajo, los síntomas y los signos urinarios bajos, o sea, vejiga y uretra, está en relación a la disuria, a la polaquiuria, a la urgencia misional, al tenesmo vesical, al dolor suprapúbico. Y hemos quedado que disuria es el dolor que sucede a nivel uretral, ¿no?, durante la misión o durante la orina. La polaquiuria es algo muy interesante. Más adelante tengo la definición, pero de una vez se los digo. La polaquiuria significa que tengo sensación de orinar. Abro el caño para que orine, orino poquito, la cantidad es poquísima, puede ser 6 centímetros, 5 centímetros, gotas. Termino de orinar, cierro, me levanto a orinar, me levanto a mis quehaceres y a 10 metros que estoy caminando me da la sensación de orinar nuevamente. Y regreso. Y otra vez orino poquito. Eso es polaquiuria. La orina escasa con sensaciones de la necesidad de seguir orinando. Ese es polaquiuria. La urgencia miccional es una sensación de orinar sí o sí. Si no orino, me orino. Entonces, la urgencia miccional es la sensación de orinar sí o sí. Si no lo hago, orino sin querer. La urgencia miccional es una característica de lo que decíamos nosotros antes, yo todavía creo en ello, la noche nupcial. Generalmente asociado a la mujer que tenía relaciones por primera vez y que tiene la irritación del meato urinario y por lo tanto tiene urgencia urinaria. Es más, farmacológicamente existe una dosis única que da el médico para ese tipo de características con la antecedente que les estoy contando. El fosfomicin, una inyección y punto, se acabó el problema. Urgencia misional, mayormente en mujeres, ¿no?, de la sensación de orinar y tener que orinar rápidamente, urgentemente. El tenesmo vesical es la sensación de orinar y no orina nada. Abre el caño y no sale ni una gota. Tenesmo vesical, sensación de orinar sin orinar. Y el dolor suprapúbico es el dolor que se produce en el hipogastrio relacionados con la vejiga. Relacionados con la vejiga, el dolor suprapúbico. Porque podemos tener dolor suprapúbico por razones entéricas, o sea, tanto entéricas, podemos tener dolor en el suprapúbico, ¿no?, en la mujer por dismenorrea, o sea, dolor al inicio de la menstruación, ¿no? Podemos tener dolores de ese tipo que tenemos que diferenciarlos de lo que es el dolor suprapúbico de origen vesical. Fiebre, ya ustedes saben lo que es, malestar general, ya saben las sensaciones del malestar. El dolor lumbar es el dolor, ya hemos conversado, ya que mayormente es muscular, ¿no? Cuando es riñón, ya saben que es una cosa grave porque es distensión de la cápsula renal. Náuseas y vómitos es muy interesante, ¿no? La náusea y los vómitos puede ser de origen neurológico, puede ser de origen propiamente gastroentérico y ahora puede ser de origen nefrológico. Los náuseas y los vómitos también pueden ser de origen nefrológico. La orina malolienta y turbia es la orina, ¿no?, que se recolecta inmediatamente después de la micción, porque no estamos hablando de la orina que se guarda, ¿no?, en las zonas altoandinas en las que no hay urinarios directamente. Las gentes orinan en vasijas, orinan en vasijas y después lo botan
esa orina de todas maneras se descompone, ¿no es cierto? Por el calor, por el ambiente. Entonces, esa orina es maloliente. En este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando del paciente que orina, inmediatamente es maloliente y turbia. Son características de enfermedades. Hay manifestaciones de un síndrome muy importante, insuficiencia renal crónica, que lo van a revisar. Ya lo van a revisar ustedes, está dentro del temario. Pero como esta clase es de qué voy a preguntar a mi paciente desde el punto de vista de la historia clínica, entonces hay características de síntomas que le llamamos síntomas urémicos, donde la urea se ha elevado tremendamente, ¿no? Entonces hay náuseas, hay vómitos, hay pérdida del apetito, el paciente tiene adelgazamiento, comienza a tener prurito, debilidad, astenia, letargia, un paciente que está somnoliento, ¿no? Confusión, anemia, ya hemos dicho que la anemia de origen renal es una anemia, ¿no? Ferrosa, ¿no? Hay hipo, ¿no? O hay insomnio, hay pérdida del sueño. Todas estas son manifestaciones, síntomas de la insuficiencia renal crónica, que ya la van a revisar después. Pero también tenemos sintomatologías en los varones por el crecimiento prostático. Ya vamos a ver, la última clase es esta también, pero les voy adelantando que el hombre, sí o sí, en algún momento comienza a tener crecimiento prostático y sí o sí comienza a tener manifestaciones de ese crecimiento prostático. Y de acuerdo a la edad, va incrementando las manifestaciones. Finalmente estamos hablando de pacientes por encima de los 50 años de edad. Por las actividades, por lo que fuman, por lo que toman, se está haciendo más jóvenes estos problemas prostáticos, ¿no? Pero, verdaderamente la próstata, después de los 80 años de edad, el 90% de hombres son prostáticos. Es parte de nuestra cruz, en este caso del varón, ¿no? Pero, ¿qué síntomas y signos pudiera estar asociados al hombre? La disuria, que ya saben lo que es, la polaquiuria, el edema vesical, la disminución de la fuerza y tamaño del chorro urinario, el goteo al final de la micción. Nuestros padres o nuestros abuelos mojan el piso en el baño y la mamá se calienta, ¿no? Y le llama la atención al papá, al abuelo, ¿no? El goteo final que no puede ser manejado por el paciente. Retención de la orina, quiere orinar y no tiene y está hinchándose la vejiga, ¿no? Incontinencia urinaria, lo opuesto, ¿no? Se orina y son actualmente pues hay pañales para este tipo de problemas. La bifurcación del chorro urinario en el varón. Orina y salen dos pilas hacia adelante, no saliendo al mismo tiempo dos chorros. Todos estos elementos son ¿qué? Patología prostática. No necesariamente tienen que estar todititos en forma conjunta, sino que pueden aparecer en forma indistinta. Lo vamos a revisar ya acá con clasificación en la última clase. La litiasis renoureteral, que a mí también me corresponde hacerle la última clase, está en relación justamente al dolor génito-abdominal súbito, tipo cólico y muy intenso, con irradiación al muslo hacia la área urogenital. Lo vamos a ver en el diagrama que se va a ver en ese momento. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado del teneno vesical, ya hemos hablado de la fiebre, ya hemos hablado de toda manifestación urinaria. El dolor tipo cólico, o el dolor renoureteral, o si quieren, renoureteral, vesical y uretral, es un dolor que cuando existe es constante, no tiene relación con la posición cambiante, o sea, no adquiere una posición antálgica. Es importante. En los antecedentes personales de pacientes que tienen patología renoureteral, ¿no? Entonces tenemos que preguntar, esta es parte de lo que ustedes tienen que conocer, por infección urinaria previa, por cálculo recurrente, por cirugía renal, por infección de proteinuria y hematuria. Ya saben que la proteinuria es la observación, ¿no? De la orina espumosa debido a la pérdida de
albúmina a través de la orina. También eso se va a ver en el síndrome nefrótico. La diabetes mellitus de todas maneras crea problemas a todo orden sistémico, y uno de los que llega a tener gran problema es el riñón. El riñón, debido a la hipertensión arterial o a la diabetes mellitus, paulatinamente va ingresando a la insuficiencia. Hay enfermedades del colágeno que van acompañadas de patología renal. Enfermedades del colágeno que van acompañadas de patología renal. El lupus eritematoso sistémico, la poliarteritis, el shock, la granulomatosis de Wenger, la purpuración en el Schleimel, y todo lo que son colágenos, de todas maneras, en un momento de esa evolución de esa enfermedad de colágeno, afecta el riñón y va a producir diferentes síndromes. IRC, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, entre los más frecuentes. Y por supuesto, el paciente nos puede contar que tiene una de estas patologías y que se le ha hecho biopsia renal. Porque el médico, cuando detecta estas enfermedades, de todas maneras valora el riñón. De todas maneras busca evaluar el riñón. También el riñón puede sufrir por tratamiento con fármacos nefrotóxicos. Los aminonucleósidos tienen nefrotoxicidad en mayor o menor grado. Actualmente solamente tenemos ya la canamicina, ¿no? Ya no usamos la estreptomicina, ya no usamos los demás que están ahí, ¿no? Y generalmente estamos usando solamente el último, el aminoglucósido, ¿no? Que está en relación a la gentamicina, básicamente, ¿no? Y a la amicacina. La canamicina ya no se utiliza. Hay varios que no se utilizan justamente por su nefrotoxicidad. Los quimioterapéuticos, la ciclofosfamida, de todas maneras las vamos a usar, de todas maneras necesitamos, se utiliza en gran medida, pero hay que pensar en los efectos colaterales de la nefrotoxicidad. Los psicofármacos, esos que utilizan los psiquiatras para poder manejar la estructura social de un paciente, ¿no? Tienen efectos nefrotóxicos en mayor o menor grado. Y las exposiciones a metales pesados en trabajos, ¿no? El plomo, el oro, el cadmio pueden estar en relación a ellos. Recuerden ustedes, nuestros pacientes, nuestro Perú es grande y glorioso, mucha gente es minera y está en relación a estos problemas. En los antecedentes familiares, preguntar por cada una de estas enfermedades que tienen que ver directamente con el problema nefrológico. La apoptosis renal, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la litis urinaria, el cáncer de próstata, la colonopatía que hemos conversado. No olvidar de preguntar a un paciente que tiene problemas renal si tiene antecedentes familiares de este tipo. Esta clase justamente es para que ustedes sepan preguntar. Preguntar sobre las alteraciones de la orina, que ahí están también, ¿no? Si hay problemas de la incontinencia urinaria, de esfuerzo permanente, posmisional, chorro en 2 porciones. Esto es más frecuente a toda edad de la mujer y en el varón después de los 50 años. Les decía inicialmente que la orina tiene que estar observada por el paciente, ¿no? Y generalmente se da cuenta cuando va a reservar orina para poder llevar al laboratorio, y ahí va a observar el paciente si hay hematuria o no, si hay piuria o no, si hay pus o no. Ya en la práctica médica, en la práctica de los hospitales, ¿no? El profesor le va a enseñar o le va a decir que practiquen ustedes y nos enseñen la prueba de los 3 vasos. ¿Cómo? Desde el punto de vista semiológico, no de ver la orina, sino desde el punto de vista semiológico, haciendo orinar a un paciente en 3 vasos al inicio, a la mitad y al final, yo puedo diagnosticar si la hematuria es de origen renal, si es de origen vesical o es de todo el trayecto. Solamente preguntando al paciente o haciendo en el consultorio orinar al paciente, la prueba de los 3 vasos.
Con ello terminamos la parte anamnésica. En el examen físico decíamos que había características del edema palpebral, ¿cierto? Decíamos las características de la piel, ¿no? Palidez terrosa. Decíamos, ¿no? Del paciente aletargado, o sea, que camina con cansancio, con tranquilidad. Entonces viene la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Como quiera que el examen de abdomen, en la que está el aparato digestivo y el aparato urinario, lo hacemos primero la inspección, segundo la ocultación, entonces seguiremos con esa secuencia: inspección, ocultación, palpación y percusión. Se examinará en forma conjunta el aparato digestivo con el aparato urinario. No se segrega, solamente para el aprendizaje y solamente para hacer la discusión teórica es la que lo separamos, pero en la práctica siempre se examina en forma conjunta. Como se examina en forma conjunta, ¿no?, el aparato respiratorio y el cardiovascular. La palpación, tenemos que valorar la palpación superficial y la palpación profunda, ¿no es cierto? Entonces ya ustedes saben lo que tenemos que hacer en la parte digestiva. En la parte urinaria hay que revisar los puntos renoureterales. Los puntos renoureterales, la percusión lumbar, fundamentalmente estas dos técnicas. Después, en la palpación van a ver en la profunda el rebote renal en pacientes delgados, porque en pacientes que tienen un peso mayor no es factible hacerlo, ¿no? Solamente en pacientes delgados y con problemas renoureterales podemos hacer el peloteo renal. Ya ustedes saben el examen primadual de Bouillon, que al menos yo hago una combinación de todas las técnicas para que se vayan con una sola técnica, ¿no? Y felices y contentos porque si me voy a aprender por nombre y apellido de cada uno del que se le ocurrió hacer una mejora en el examen físico, es un poquito más difícil. Pero ahí lo tienen, por nombre y apellido Bouillon. Entonces ustedes tienen la palpación bimanual. La mano izquierda por debajo de la zona subcostal y la mano derecha buscando el hígado, buscando pelotear el riñón, buscando los puntos renoureterales. Todo esto es parte del examen físico. En la práctica lo van a hacer. El peloteo renal, les he dicho que también son técnicas muy interesantes, pero que mayormente se hacen en personas que tienen una anamnesia renal y que pueden ser adelgazadas y nos permiten valorar el riñón si ha aumentado o no de tamaño. En los niños es más frecuente hacer este tipo de exámenes. El tumor de Willis, que es un tumor mortal, los niños todos se mueren. El diagnóstico clínico es muy importante. Los puntos renoureterales, por favor, para que los que van a hacer práctica el día de mañana, acá tienen, miren, escuchen acá sí se ve allá, ¿no? Ya, ahí tienen ustedes la zona umbilical, ¿no? El pubis, tienen ustedes el trayecto, ¿no?, del riñón, del uréter desde el riñón, que asciende hacia la zona anterior del abdomen y a la altura del ombligo, en el borde externo de los rectos abdominales, a la altura del ombligo, en el borde externo de los rectos abdominales, hace una curvatura fisiológica, es normal, y se va bordeando en línea con el recto de abdominal hasta la mitad de la distancia entre el ombligo y el pubis. Desde el ombligo hasta el pubis, a la mitad de camino, otra vez el uréter se profundiza. Esa curvatura, la segunda curvatura, es el punto renoureteral medio. La primera, la altura del ombligo, es el punto renoureteral superior. A la mitad de camino entre el ombligo y el pubis, a la mitad de camino es el punto renoureteral medio.
y eso se examina para ver si hay dolor o no, derecho e izquierdo. Y el punto renoureteral inferior se examina con tacto rectal o vaginal de la mujer, buscando si hay dolor o no, o molestia en el ingreso del uréter por la región posterior de la vejiga, porque los uréteres ingresan a la vejiga por la región posterior. Justo esa curvatura para ingresar, ese es el punto renoureteral inferior. No se examina con el abdomen anterior, no se examina. En la región anterior solamente examinamos el superior y el medio. De lo que les he dicho está acá la descripción. ¿Y por qué me interesa examinar? Porque al hacer las curvaturas, la luz del uréter disminuye. El calibre de la luz del uréter disminuye en cada una de esas curvaturas y por lo tanto la orina, el cálculo o cualquier elemento anómalo que está caminando por el dentro del uréter roza más intenso en él. Y por lo tanto, si hay patología, estos puntos renoureterales son dolorosos. Son dolorosos. Por eso se examinan los puntos renoureterales: superior, medio, derecha e izquierda. En la región posterior de nuestro cuerpo, también lo van a hacer en la práctica, hay dos puntos que pueden producir dolor: los renoureterales posteriores, costo vertebral y costo lumbar. Costo vertebral y costo lumbar. Esto lo van a hacer ustedes en la práctica. ¿Qué busco con esto de los puntos dolorosos posteriores? Tengo que hacer la puño-percusión lumbar. También los profesores le van a enseñar a hacer la puño-percusión lumbar. Y con ello, lo que busco es hacer vibrar la pelvis renal y los uréteres. Si hay dolor en la puño-percusión, significa que hay proceso inflamatorio. Para eso, la puño-percusión lumbar, buscando los puntos postovertebral, el ángulo postovertebral y el ángulo postomuscular. Eso lo van a hacer ustedes con sus profesores. Acá está la descripción de todo lo que les he dicho. Ahí lo van a revisar. El dolor renal. Más que dolor renal, el dolor renoureteral, ya les he explicado. Tiene un trayecto de la región posterior hasta la región anterior. Cuando es renal, por el crecimiento del riñón, el dolor es localizado en la zona lumbar. Cuando es ureteral, el dolor migra de la región posterior hacia la región anterior. Miren ustedes, inicia en la región lumbar, no miren, va caminando, sale por la región anterior y va bajando. Miren ustedes, el dolor renoureteral es un dolor migratorio. Lo vamos a revisar nuevamente en la última clase. ¿Ya? Y el dolor es tipo cólico. Puede ser muy intenso, que lleva al paciente doblado en 3 a la emergencia. Tienen 30 segundos para marcar su asistencia. Marque su asistencia. ¿Ya está? ¿Listo? Vamos. Ahí tienen la puño-percusión lumbar, lo que les contaba yo de cómo hacer vibrar el riñón, cómo hacer vibrar la pelvis renal y los uréteres. La puño-percusión lumbar al paciente en la cama, semi-flexionado, y miren la técnica, pongo la mano izquierda sobre la zona lumbar y con la mano derecha produzco un puño, pero no es para tirar puñetes, sino es para golpear con el dorso. Esa es la puño-percusión lumbar. Normalmente no produce dolor, normalmente no produce nada, una molestia propia, ¿no? Pero si hay un cálculo migrante, si hay un problema inflamatorio en la pelvis renal o
o ese riñón está aumentado de tamaño, produce dolor. Puede ser derecho o puede ser izquierdo. Ahí está. Ya hemos hablado de la puño-percusión, de los ángulos vertomusculares y vertolumbares. Ya hemos hablado de la puño-percusión en ese sentido, ahí lo tienen. Todo esto lo van a hacer con sus profesores, en pacientes sanos y después en pacientes que posiblemente tienen un problema de limitación renal-ureteral. La ocultación, lo que se hace en la parte urogenital es para buscar soplos. Soplos que tienen que ver con la zona vascular abdominal. Recuerden que ustedes que en la aorta abdominal, al inicio de la aorta abdominal, salen las arterias renales. Y recuerden que los aneurismas se producen siempre en las zonas de bifurcación, en las zonas más débiles. Las aneurismas se producen en esa zona. Por lo tanto, tenemos que buscar si hay soplo o no vascular renal. Para eso me sirve en esta área. Ya saben, la ocultación del abdomen desde el punto de vista digestivo. Ahí tienen ustedes la descripción de los soplos en la ocultación. Ahora en la noche subo yo las diapositivas al aula, no se preocupen. Pasamos a las partes finales, las partes genitales. Ya ustedes saben, vamos a hablar de la mujer en este caso, ¿no? La parte externa y la parte interna. La parte externa lo puede hacer las dos puede hacerlo cualquier médico cirujano. Ustedes van a llevar ginecología también. Solamente que la parte externa es más fácil a nivel de esta asignatura. El monte de Venus, los labios mayores y menores, el meato urinario, el clítoris, el tracto vaginal y el perineo. La parte interna ya se hace con un guance bajo una técnica muy especial y en ginecología lo vamos a aprender. Todos, hasta el que quiere ser psiquiatra también va a aprender. Pero lo importante a la evaluación genitourinaria en la mujer, lo que podemos valorar son estos elementos externos. No creo que haya mayores problemas con los labios mayores y menores, no creo que haya mayores problemas con el meato urinario, clítoris y tracto vaginal. Ya saben que son orificios naturales propios de cada una de las funciones. Muchas mujeres, muchas pacientes van a pensar y piensan que solamente tienen un solo orificio. No se explican cómo orinan, cómo tienen relaciones sexuales o cómo menstruan. Ellos piensan que es un solo orificio. Muchos pacientes, inclusive con cultura mayor. Yo me he encontrado con pacientes que por razones propias de sus inculturas de este tipo desconocen todo ello. Es más, las zonas van a encontrar que muchas mujeres han rasurado el monte de Venus. Y al rasurarse el monte de Venus es la causa por la que vienen con dolor en la zona suprapúbica. Recuerden que Diosito lindo por algo nos dio todo lo que tenemos. Y en este caso, el monte de Venus es un amortiguador durante las relaciones sexuales. En el hombre también tiene su función, pero al depilarse, al hacer todo lo que actualmente la modernidad les exige, va por problemas de dolor en la región suprapúbica muchas veces. El monte de Venus tiene una función en la actividad sexual. Esto solamente es un esquema para que ustedes reconozcan dónde están ubicadas cada uno de los elementos externos que estamos hablando. Es muy interesante acá no lo he puesto. Esta es la posición clásica del examen genital de la mujer o ginecológica. Esta es la
la posición, ¿no? Le llamamos posición de litotomía. Ahora, pues los ginecólogos actuales, los que habrán ido, se sienta la mujer, ¿no? Bajo las condiciones necesarias y automáticamente el asiento retrocede hacia atrás y ya está lista para el examen. Ya no hay todo el proceso clásico que teníamos que hacer antes, ¿no? La vida moderna también ha mejorado en colocar la posición de litotomía para el examen ginecológico de la mujer. Algunas cosillas que debemos reconocer. Muchas mujeres van a la emergencia de los hospitales porque hay dolor vulvar, dolor en sus partes íntimas y dolores intensos. Y lo que sucede es que la glándula de Bartholin, que es una glándula que produce la secreción de la lubricación para el acto sexual, se obstruye, se inflama, se infecta y por lo tanto no puede salir la secreción de la glándula de Bartholin y esta aumenta de volumen y se vuelve como una bolita y duele, pues, que sencillamente la paciente llega en emergencia gritando. El médico examina, cualquiera médico de la especialidad o no, o médico general, las zonas periféricas de la vida de Lima, de las altoandinas, o las zonas rurales. El médico examina y encuentra la zona de la secreción a nivel de la vulva, que es el elemento del orificio de la glándula de Bartholino, le da un piquete, le da un corte con el bisturí, evacúa violentamente todo y en 10 segundos ya no le duele nada. Y no necesita que sea ginecólogo, solamente tener el conocimiento de que puede producir el dolor intenso por la obstrucción del orificio de la glándula de Bartholino. Esto solamente para que ustedes sepan que el médico hace examen, ¿no?, interno en forma bimanual, ingresa a la zona vaginal, para colocarse y poder valorar el cuello uterino y valorar en forma bimanual juntamente con la otra mano, con la mano izquierda, el tamaño del útero. Entonces, valorar el tamaño del útero es bimanual, el tamaño del útero. Y por supuesto, dirige su mano hacia los lados derecha e izquierda para valorar la trompa de falopio y el ovario. Bimanual. En la mujer que no ha tenido actividad sexual o que dice que no ha tenido actividad sexual y el médico tiene que creerle, lo hace mediante tacto rectal. Tacto rectal. Los úteros pueden ser anteflexo y retroflexo. No es patológico el retroflexo. La gran mayoría de las mujeres, 8 mujeres de 10, tienen anteflexo y 2 proporcionalmente tienen retroflexo. Y el médico tiene que saber, no es patología. Ahí tienen ustedes el enfoque del examen y el registro escrito que debe tener el médico en la historia clínica. Y cada uno de los elementos que hemos conversado en este momento. Pasemos finalmente a la parte de los órganos genitales masculinos, igualmente. Les decía que el especialista en los órganos genitales de la mujer internos, fundamentalmente es el ginecólogo. Y cuando está embarazada, el ginecólogo, el obstetra. No la obstetriz, no la obstetra, no el obstetra, el médico ginecobstetra. Pues bien, en el varón no. El varón puede ser examinado todos los órganos genitourinarios por el urólogo. No necesita otro especialista. Urología en el varón examina todo. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros igualmente los elementos que integran los órganos genitales, internos y externos, ¿no? El testículo y el epidídimo, son glándulas, ¿no?, tienen que ser evaluadas por cualquiera de los médicos internistas. ¿Por qué? Porque la tuberculosis genital, la tuberculosis en el varón, mayormente se localiza en el epidídimo.
genital mayormente se localiza en el epidídimo. Entonces, el médico, cual sea su especialidad, tiene que saber reconocer los testículos, los polos de los testículos, y en el polo superior el epidídimo. Tiene que saber reconocer los conductos deferentes, las vesículas seminales y los conductos eyaculatorios. Son tres elementos que producen el vehículo del semen. Cuando el hombre va a eyacular, son tres órganos, tres glándulas las que le dan el vehículo para que ese espermatozoide llegue, ¿no? Las vesículas seminales, ¿no? Los conductos eyaculatorios, la próstata, ¿no? Y la vesícula, que tienen los elementos, el vehículo para que el semen, para que el espermatozoide producido en la célula de Leydig a nivel de los testículos pueda salir hacia la periferia para la procreación. Patología del pene. Los médicos internistas, los médicos que estamos en salas de varones, ¿no? Dentro de las patologías, lo más externo que podemos valorar son verrugas venéreas. El paciente viene a consulta externa por verrugas venéreas. El paciente, varón y mujer, también viene por herpes genital, que es diferente al herpes zóster, ya ustedes saben, ¿no? El herpes simple, 1 o 2, el 1 en la boca y el 2 en los genitales, ¿no? Son de transmisión sexual. Puede venir por chancro sifilítico, transmisión sexual, una úlcera única y dolora en el varón. En la mujer también puede ser. Puede venir porque la uretra, el meato urinario, está por debajo de la zona central, sino está en la zona más baja, la hipospadia. Puede venir por carcinoma de pene, elemento, ¿no? Disociativo de la figura muscular genital del pene, a nivel del glande, carcinoma de pene. Acá tienen ustedes los elementos propios de los genitales externos, el prepucio, el glande, ¿no? El prepucio puede estar contrayendo al glande, y a eso le llamamos fimosis. En los niños frecuentemente se debe operar, no esperar que lleguen adultos, ¿no? La fimosis. Y el esmegma, la secreción natural que se produce y que se coloca en la zona peniana, entre el inicio del pene y el prepucio, el esmegma. El esmegma es una secreción natural del varón que lamentablemente se contamina y tiene contacto con el cuello uterino de la mujer y produce el cáncer de cuello uterino, el esmegma. Hay una religión, la judía, que por razones bíblicas a todos los varones les hacen la circuncisión, o sea, desglosan el prepucio haciéndola que se mantenga retraído, y por lo tanto el esmegma no se produzca, y si se produce se puede hacer la higiene rápidamente. Y está comprobado en la mujer judía que el cáncer de cuello uterino casado con un varón judío es cero. La tasa de cáncer de cuello uterino en la mujer judía es cero. Entonces se comprueba que el esmegma del varón es cancerígeno. No he dicho canceroso, cancerígeno. Ahí tienen la zona del varicocele. Muchos varones tienen aumentos de las venas, así como si fueran varices en las piernas, ¿no? Y que les duele intensamente. Ustedes lo observan fácilmente con una lamparita, ¿no? Al paciente parado de pie, ¿no? Intensamente le duele, y es el famoso varicocele. La palpación igualmente se valora en forma adecuada, se valora testículos, se valora el epidídimo y se valora el cordón espermático que está ingresando hacia la parte interna por el cordón inguinal. El varón se le enseña a autoexaminarse igual que a la mujer, y a pesar de la mujer, sobre todo a las mamas, es muy importante conocer ellas. No les he puesto las mamas porque asumo que cuando hicieron
examen torácico, examen respiratorio, en la parte externa se les enseñó a valorarse las mamas. Y lógicamente, los varones tienen que saber también conocer el examen, porque saben que el cáncer de mama no solamente es prioritario de la mujer, sino en el varón también. El cáncer de mama da a todos porque tenemos la misma estructura, solamente que su frecuencia es menor en el varón y casi no se cuenta. Ahí tienen ustedes las características normales y patológicas, ¿no?, del testículo. El proceso inflamatorio doloroso es orquitis. Orquitis es el término que se le da al dolor testicular. Orquitis. La característica del testículo y los elementos secretorios de ellos, ¿no?, la sangre en el semen, la secreción del pene, asociado o no a problemas generales como son la fiebre, el dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal, ya sabemos lo que es la inflamación del escroto. El dolor que se produce durante la actividad sexual se llama dispareunia. El dolor que se produce durante la relación sexual, durante el acto sexual, sea en hombres o sea en mujeres, el médico lo describe en la historia clínica como dispareunia. ¿Está olvidando? Dispareunia. La palpación igualmente, ya saben el manejo, ¿no?, la búsqueda del mismo durante el examen de las prácticas que van a tener. Si hubiera un paciente que se amerite, lo hacen siempre con los guantes. Ahí tienen el diagrama para recordar nuevamente, sacado de unas salas de mi época. El epidídimo, un elemento muy importante, porque ya les dije, en ese puede localizar el cáncer, fundamentalmente la tuberculosis, ¿no?, testicular. Durante la práctica se puede hacer la palpación del epidídimo, una técnica muy interesante con los guantes, manejar y palpar el testículo con todos sus elementos. Ahí lo tiene. Muchos pacientes que tienen enfermedades generales, no necesariamente enfermedades genitales, sino en generales, ¿no?, pueden tener edema genital, edema del escroto. Edema del escroto. Doctor, lo buscan. Para ver por qué suena así, doctor. ¿Ya? Ahorita para ver por qué suena así, digo. ¿Ah? Para ver por qué suena así, digo. Para ver cuántos documentos. A la hora que llegue. ¿Estamos ahí? Sí, ya está. Gracias, de todas maneras. Muy bien. Ahí tiene un testículo y un glande con edema. No necesariamente punto de partida primario en la zona geniturial. Puede ser también un edema generalizado, ¿no? Una hidrocefalos, un problema de insuficiencia renal crónica asociado a un síndrome nefrótico, el edema. O un traumatismo de la zona también puede producir edema. En los niños pequeños que no tienen nada de lo que estamos conversando, puede de la noche a la mañana aparecer un edema del prepucio, edema escrotal. Hay que buscar las causas. Ahí está la característica del escroto, el conducto inguinal, que es quirúrgico, muchas veces salen las hernias inguinales a través del conducto inguinal, es un acto quirúrgico. La próstata y las glándulas ureterales, la próstata se hace mediante tacto rectal en el varón, otro elemento que conversa. Si yo tengo suerte con pacientes, muchas veces los alumnos examinan la próstata. Siempre les pido que cuando lleguen vayan a su par de guantes, siempre en el bolsillo, para poder, tenemos suerte, un paciente que nos permita examinar su próstata. Ok, es todo lo que les quería comentar el día de hoy.